Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según estés viendo este vídeo, que Dios te bendiga. Hoy traigo un vídeo con una pregunta que entre los mismos cristianos tiene diversas opiniones. Una pregunta que según a quien se la hagas, recibirás respuestas diferentes. Y esa pregunta es, ¿existe el divorcio para un matrimonio cristiano? Este es un tema que muchos matrimonios cristianos han sufrido, y no me refiero al divorcio, sino más bien lo que viene después de él. Porque tanto para el creyente como para el no creyente, es decir, para todas las personas del mundo, es doloroso llegar al divorcio. Porque tienen que dejar ir a una persona que le ha acompañado durante una larga etapa de su vida. En muchos casos siguen amando a esa persona y en muchas ocasiones hay hijos, hay familia de por medio. Pero como bien decía, para la persona cristiana, el verdadero dolor, la verdadera dificultad, empieza después del divorcio por culpa de cómo la Iglesia afrontamos este tema. Porque la Iglesia va a decir los típicos versículos más conocidos, ¿no? Como, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Si te divorcias, no estás en la voluntad de Dios. Si te has quedado solo y quieres volver a rehacer tu vida, quieres volverte a casar, entonces cometes adulterio y te vas condenado al infierno. Tan mal afrontamos este tema que en la mayoría de estos casos he visto como muchos pastores y predicadores la mejor opción que dan es que te esperes a que él o ella se case antes que tú, para que así ella sea la que comete adulterio o él sea el que comete adulterio y se condena al infierno. Y así tú puedas quedarte libre para volver a rehacer tu vida y casarte si quieres. Por este motivo es que cuando hay un divorcio donde las dos personas son cristianas, al separarse están deseándose mutuamente el infierno para que así él o ella puedan rehacer su vida antes. Y me resulta extraño que las personas creyentes, es decir, nosotros, la Iglesia, antes de entender y juzgar con justicia y misericordia cada caso matrimonial de divorcio, y digo cada caso porque cada caso es un mundo, la mejor opción que ofrezcamos es que dos hijos de Dios que formaron un matrimonio, es decir, formaron una misma carne, porque así dijo Dios que es el matrimonio, ahora estén deseándose mutuamente el infierno, para así poder rehacer su vida y ser felices en esta tierra. Pero a todo esto, ¿qué dice la Biblia sobre el matrimonio? El matrimonio fue establecido en el paraíso, es decir, en el huerto del Edén. Fue establecido cuando el ser humano aún era perfecto. Por lo cual, cuando el matrimonio fue establecido, el matrimonio también era perfecto. Pero después de la caída en el pecado de Adán y Eva, el matrimonio se vio perjudicado porque el pecado lo perjudicó todo en cuanto tocaba. En otras palabras, el divorcio surge por consecuencia del pecado. Y resulta que en la época de Jesús había muchos fariseos que enseñaban que podían divorciarse por cualquier tipo de causa. Y viendo que Jesús enseñaba todo lo contrario, en Mateo capítulo 19, verso 8, le preguntan a Jesús, ¿y entonces por qué Moisés permitía el divorcio? Y Jesús le respondió a los fariseos, por la dureza de sus corazones es que Moisés permitió el divorcio porque al principio no fue así. Aquí Jesús estaba hablando de que cuando Dios instituyó el matrimonio en el Edén era perfecto y en el principio no había dureza de corazón por cuanto no había pecado. Pero como había dicho antes, en cuanto vino la caída del pecado, el matrimonio se vio perjudicado y la dureza de los corazones de las personas hizo que Moisés permitiera el divorcio en muchos casos. Así que el matrimonio vemos en la Biblia que es un pacto por ambas partes, entre el hombre y la mujer. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este pacto que hemos dicho que es voluntario, Dios quiere que sea para siempre. Sin embargo, los fariseos pensaban que si uno de los dos le era infiel, el divorcio era obligatorio. Pero Jesús no enseñó esto. Jesús enseñó que si había una infidelidad dentro del matrimonio, existía la posibilidad de acceder al divorcio, pero también la posibilidad de perdonarlo y seguir con el pacto matrimonial. Por eso dice en Mateo capítulo 19, verso 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero ahora bien, como todo pacto, el matrimonio también tiene sus condiciones, tiene sus reglas y sus promesas.
Y si alguna de ellas la rompe el hombre o la mujer, entonces también se rompe el pacto matrimonial y por ende existe la posibilidad del divorcio. El Antiguo Testamento establece 3 motivos para el divorcio que en el Nuevo Testamento, incluyendo a Jesús y a los apóstoles, no contradicen. El primer motivo es el adulterio, la infidelidad. El segundo motivo es la negligencia en no proveer alimento y ropa, es decir, no cubrir las necesidades materiales que tiene la otra persona. Y el tercer motivo para el divorcio es no cumplir el deber conyugal. Si cualquiera de estas 3 cosas las incumplían en el matrimonio, se rompía el pacto y había una posibilidad de divorcio. Esto es lo que establece el Antiguo Testamento, pero ¿qué dice el Nuevo Testamento y Jesús acerca del divorcio? Bueno, como ya he dicho antes, el Nuevo Testamento, Jesús y los discípulos no contradicen estos 3 motivos establecidos en el Nuevo Testamento. Como había dicho antes, Jesús dijo que el matrimonio fue creado por Dios para que durase toda la vida. Y si cualquiera de los dos incumplía el pacto, pecando contra su cónyuge, ya sea en adulterio o no cumpliendo las responsabilidades que tenía en la relación, entonces hay opción de divorciarse. Pero si esa persona que ha cometido tales pecados se arrepiente, entonces Dios prefiere que se le perdone, porque el divorcio es el último recurso que Dios quiere que tomes. Solo cuando esas promesas matrimoniales, o mejor dicho, esas obligaciones bíblicas que cada uno tiene dentro del matrimonio, se incumplen una y otra vez sin ningún tipo de arrepentimiento o cambio por parte de la otra persona, entonces es mejor que te divorcies. Y en estos casos, si quieres rehacer tu vida con otra persona, Dios no lo va a considerar adulterio, porque lo intentaste. Con paciencia esperaste el arrepentimiento y el cambio de tu pareja, y ese divorcio se produjo por un incumplimiento continuo sobre un pacto matrimonial. En estos casos, Dios te aprobará si decides rehacer tu vida. Pero si el divorcio no se produce por este tipo de situaciones y con estas causas bíblicas, entonces si decides rehacer tu vida y volverte a casar, sí que caes en adulterio. Porque no se puede divorciar un matrimonio porque ya se acabó el amor, o porque ya no te atrae físicamente, o porque va pasando el tiempo y hay cosas de su personalidad que no las tienes en común contigo, o cosas de su personalidad que no te gustan. Por este tipo de cosas no puedes divorciarte. Mientras no se incumplan esas reglas matrimoniales, no existe posibilidad para el divorcio. Y dirás, ¿qué reglas son esas? Esas reglas son los 3 principios que había dicho antes, como el adulterio, el ser infiel, el no proveer alimento y ropa a las necesidades de otra persona, el no cumplir el deber conyugal, pero también situaciones como la violencia física, la violencia verbal, la violencia psicológica. Esto también son situaciones donde existe una posibilidad para el divorcio. Si estos casos o parecidos casos a estos los estamos viviendo, entonces claro que existe una posibilidad de divorcio y de volver a rehacer tu vida. Por eso cuando los fariseos enseñaban que podían divorciarse por cualquier causa, que existía en aquella época un divorcio por cualquier causa, Jesús les decía que no, que si hacían esto adulteraban. Y esto tiene una explicación sencilla, y es que aunque se divorciaran de esa persona y se casaran con otra, realmente aún estaban casados con la anterior, ya que no había pasado nada, ni había habido ninguna causa que rompiera ese pacto que tenían con su anterior pareja. Por eso es que si se casaban con otra, adulteraban. Así que Dios no lo permite todo, pero a la misma vez no es tan poco comprensivo como nosotros para no entender que no todos los divorcios son iguales. Él quiere que luches por tu matrimonio, porque, como hemos dicho, el matrimonio lo creó Dios para que durase toda la vida. Pero Dios, que entiende todos los casos, sabe que una persona no está atada a sufrir toda la vida por una persona que no cambia. Así que la muerte no es la única opción para poner fin a un matrimonio. Una mala experiencia matrimonial no puede impedirte disfrutar los beneficios y los propósitos que tiene un matrimonio. Porque el matrimonio es un acuerdo entre 2 personas, no una sentencia a suertes. Es una compañía, no una rivalidad. El matrimonio no es darle el poder a otra persona para no dejarte ser feliz. Así que, claro que hay un nuevo matrimonio para todas aquellas personas que vivieron situaciones injustas, que tuvieron malas experiencias matrimoniales, que se casaron pero no imaginaron lo que les esperaba,
para todas esas personas, deciros que Dios no quiere privarte de esa ayuda idónea que necesitas. Que Dios te bendiga.